Qué bueno es estar en este lugar compartiendo como hermanos, como familia. Somos bendecidos al estar en este lugar. La semana pasada conversaba con un grupo de amigos, estábamos ahí alrededor de la mesa, disfrutando un tiempo. Y hacíamos un análisis, tratábamos de hacer un análisis del por qué quizás la sociedad actual está como está. Y todo desde nuestro punto de vista o desde lo que nosotros pensábamos, dábamos nuestras razones, nuestras explicaciones, nuestras opiniones. Y algunas preguntas que nos hacíamos era como, ¿por qué? ¿Por qué está así? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se han logrado normalizar conductas que son quizás perjudiciales y dañinas para la sociedad? Que se nos viene. Chile ya no es el mismo. Y todas esas preguntas que quizás en más de una ocasión usted también ha sostenido en una conversación. Y dentro de todo concluíamos que diferentes motivos pueden provocar esta situación, muchos factores, pero había un factor que quizás era un tanto más relevante, que era el individualismo, que en esta sociedad actual el ser yo, el velar por mí, quizás cobra mayor relevancia que el mirar al otro. Hoy por hoy quizás no hay una conciencia de accionar como parte de un conjunto, como parte de un conglomerado. Hoy por hoy es más importante desarrollar mis anhelos, mis deseos, mis planes, mis objetivos, todo aquello que independiente como le afecte al otro, sea lo mejor para mí. Es cosa también de visualizar que, no sé si usted lo ha visto, que hay una falta de compromiso, que hay una falta de interés de involucrarse, porque eso me va a demandar mucho, me va a demandar más de lo que yo quizás quiero entregar. Y buscando, digamos, por qué puede producirse este tema del individualismo, a qué se debe, qué factores quizás lo provocan, había muchos, pero hay dos que me llamaron la atención. Uno, que no es algo puntual de la generación actual. No es algo que solo se esté dando estos últimos 10 años con la generación que estamos teniendo, sino que es algo que se viene arrastrando hace más o menos 80 años. Entonces uno dice, ¿por qué? Y ahí viene el entender que son conductas aprendidas. Quizás lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, lo que los padres enseñaron a los hijos y los hijos a los hijos, hoy está haciendo efecto en la sociedad. Y el otro factor importante es que carecemos de un sentido de pertenencia. La gente no se está sintiendo parte de. Yo soy parte de esto. No, déjenme aquí tranquilito. Y ese sentido o esa ausencia de sentido de pertenencia también está afectando a nuestra sociedad. Ahora bien, uno cuando analiza estas cosas uno puede decir probable, o sea, sí, o sea, es cosa de ver y darse cuenta que así es. La sociedad actual está así. Pero yo me preguntaba, ¿y esto podrá pasar en la iglesia? ¿También sucederá
esto en la iglesia de hoy? Y uno analiza esa situación y dice, cuesta entenderlo, porque cuando nosotros somos cristianos, no es solo tener una relación personal con Dios y no querer relacionarme con los demás. ¿Saben por qué? Porque Jesús no vino a salvar a personas aisladas para dejarlas así, aisladas y solas. Jesús vino a salvar a las personas para incluirlas, hacerlas parte de su familia, su pueblo, su iglesia. Y ese interés de Jesús, porque tengamos una comunidad o ser parte de él, lo vemos claramente reflejado en la oración que hizo Jesús por sus discípulos. En Juan 17, 6, dice así, 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y ya yo no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús tenía ese interés de que las personas se relacionaran, que hubiera esta comunión, que hubiera este sentido de pertenencia. Entonces, si vemos y pensamos que esta situación se puede estar dando en la iglesia, es porque quizás estamos teniendo un mal concepto de lo que es iglesia. En una terminología griega, o más bien dicho, iglesia viene de una terminología griega que es eclesía. Y eclesía se usaba para hablar de aquellos ciudadanos que se reunían con un propósito en común y enfocado quizás más en lo social y en lo político que en lo religioso. Pero era una asamblea de personas que trataban asuntos del pueblo. Y así fue como estaba esta terminología eclesía, con el tiempo fue adaptándose a lo que hoy nosotros conocemos como iglesia. Entonces, si nos limitamos a creer y a pensar que iglesia es solamente este lugar físico donde estamos, ahí hay una alerta. O si iglesia comienza a X hora y termina a X hora, también estamos cerrados. O si iglesia se hace una vez a la semana, también estamos cerrados. Porque iglesia son todas las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Personas con un vínculo eterno e indisoluble. Son un grupo de personas unidas a Él y unidas entre sí. La iglesia es un organismo vivo por medio del cual Cristo opera en este mundo a través del Evangelio, a través de nuestras vidas transformadas, y no solo como entes aislados, sino como parte de una comunidad de creyentes. Por tanto, estar en Cristo, ser de Cristo, pertenecer, sentido de pertenencia, pertenecer a Cristo es pertenecer y estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a su iglesia, amar su obra. Es preocuparse e involucrarse y vivir la dimensión corporativa de la iglesia
ser y hacer iglesia es el propósito que el Señor nos ha encomendado en este tiempo. ¿Y qué es lo que nos ha encomendado el Señor? Ser sal y luz en el mundo. En este mundo que actualmente está tan insípido, que le falta ese sazón. Ese mundo que está pasando por tanta oscuridad y que falta que alumbre la luz de Cristo. Se nos ha encomendado proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias, aquellas de salvación, las que un día llegaron a nosotros y nos salvaron. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, llamados a servir y a entregar de lo mucho que se nos ha dado. Hemos sido llamados tú y yo, personas comunes y corrientes, personas imperfectas, pero convocadas a algo extraordinariamente perfecto. Y sabes que me encanta ver en la Biblia, en la palabra, en las historias, en los relatos, cómo Jesús no buscó a personas perfectas para obrar en ellas y a través de ellas. No les dijo: tú no, porque no eres perfecto, tú tienes estas deficiencias, así que no. Él, pudiendo estar en lo exclusivo, siendo el hijo del rey, decidió estar ahí, en lo común, en lo íntimo, en la comunidad. Es más, a Jesús le irritaba, dice la palabra en Mateo 23, que le irritaba, aunque suene fuerte, la hipocresía de los fariseos. Porque él decía, leámoslo para que quede más claro aún, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, en la cátedra era un lugar especialmente preparado, un asiento preparado en el Sanedrín, que tenía como una posición de autoridad. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os diga que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que actualmente nosotros conoceríamos como ese dicho: padre gatica, predica pero no practica. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y aman los primeros asientos de las bancas, en las sinagogas, en los almuerzos, en las cenas, y que los saluden en las plazas y le digan: maestro, maestro. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Al Señor le irritaba que en ellos no hubiera ni una gota de gracia hacia las personas, que solo buscaban en cumplir las tradiciones religiosas, lo que estaba estipulado por hacer, pero que no fijaran sus ojos en lo principal, que era el bienestar de las personas. Y cuando yo leo a Jesús en la Escritura, Jesús para mí tiene el sinónimo de gracia y misericordia. Gracia,
cosa que los demás no eran capaces de entregar. Y hay muchos ejemplos en la Biblia en que Dios no buscó a lo mejor de lo mejor, a la crème de la crème, sino que aquellos que el Señor sabía que siendo imperfectos había potencial y había cómo trabajar a través de ellos para su gloria. Pedro, siendo un discípulo de Dios, le conoció, estuvo con él, estuvo ahí vivenciando, hablando. Y Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, claro que te amo. 3 veces le preguntó. Y Pedro 3 veces le dijo: sí, te amo. Y como que en el último le dijo: ¿por qué me preguntas tanto? ¿Acaso como que no crees en mí? Me imagino yo esa escena, sintiendo a Pedro, saber por qué me preguntará tanto. Y el Señor le dijo: porque antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, yo creo que Pedro le dijo: Señor. Y dice la Biblia: prefiero morir antes de negarte. ¿Y ustedes creían que el Señor no sabía que Pedro le iba a traicionar? Que en las oportunidades que le preguntaron: ¿tú eres el que andaba con ellos? No, yo no. Pero si te vimos. No. Yo no soy. Pero Jesús, que todo lo conoce, que todo lo sabe, como le dijo: ¿me negarás antes que el gallo cante? Así fue. Le traicionó. Pero lo más maravilloso de ese ejemplo es que el Señor dice en su palabra que de Pedro fundamentó la iglesia. En Pedro estaban los fundamentos para la iglesia. Un Pablo, que antes llamado Saulo, era perseguidor de los cristianos, hostigaba a los cristianos, aborrecía a los cristianos y buscaba la forma de poder destruir a los cristianos. Y cuando un día iba por camino de Damasco, ahí estaba y escucha una voz y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo tuvo claro en ese momento y se hizo una pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Y fue tanto el resplandor de ese momento, fue tanto que Saulo quedó ciego por 3 días, no pudo ver. Tuvieron que ayudar a pararle para que se parara y fuera a la ciudad y ahí descansara. Estuvo 3 días sin poder ver, sin comer, sin tomar líquido, esperando aquella respuesta del Señor. Y vino un profeta y le dijo: porque instrumento escogido me eres para llevar mi nombre. A Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia, lo tomó, lo transformó y lo usó. La mujer de flujo de sangre, una mujer que dice la historia que por 12 años estuvo con esa situación. Y quizás aquí las mujeres podemos tener más empatía con ella y entender que eso, o lo que eso significaba. Había gastado todo lo que tenía, dice la Biblia, todo lo que tenía, no había más. Había ido a los médicos le habían dicho que ya no había nada que hacer, que no podían hacer nada. Ella gastó todo. Me imagino esa mujer quizás ya débil, con una anemia tremenda, pero ella sabía que había una oportunidad en aquel que recorría las calles
y que fue y dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto, y la Biblia nos dice que estaba Jesús caminando y estaba rodeado de tanta gente que lo apretaban y lo apretaban, y la mujer fue con toda su fe, tocó el borde de su manto, y el Señor en el momento dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Si estás lleno, saturado de gente, todos te tocan. Pero alguien me tocó, porque virtud, poder salió de mí. Y dice la Biblia que en ese momento la mujer fue sana. Había un muchacho lunático, enfermo o complicado, con situaciones que lo agobiaban. Y dice que el padre, al ver a Jesús, corrió, se arrodilló y le dijo, Jesús, ten misericordia de mi hijo. Él es lunático, está enfermo, sufre. Él y sufrimos nosotros y ya no sabemos qué hacer. ¿Y ustedes creen que Jesús le dijo, ¿es tu problema? No fue así. Y aquella mujer adúltera, que la pillaron en el acto, y dice que las personas la tomaron y la llevaron ante Jesús, y Jesús estaba ahí, escribiendo en tierra. Y yo creo que ellos estaban aquí, ¡pum!, te la traemos con la piedra en la mano, porque en ese tiempo era autorizado, digamos, apedrear cuando las encontraban en este acto. Y estaban ahí esperando, vamos Jesús, dale el ok, y nosotros, ¡pum!, lanzamos la piedra. Y estaban ahí esperando. Jesús los mira y le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y en ese momento, todos desaparecieron. Y Jesús fue donde la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y aquel ladrón que estaba en la cruz en este momento de la crucifixión, y ellos conversaban y decían, o sea, nosotros, está bien que estemos aquí porque somos la consecuencia de nuestros actos. Pero él, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo para estar? No es merecedor para estar en este lugar. Y uno le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Jesús en ese momento le mira y le dice, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús derramaba misericordia, Jesús era gracia, Jesús era lo que los demás no estaban entregando, Jesús se enfocaba en las personas. En personas como tú y yo, que flaqueamos, que caemos, que fallamos, que tenemos luchas, que tenemos enfermedades, que tenemos situaciones complejas, que a veces queremos tirar la toalla, que hay días que nos sentimos los más poderosos de todo y vamos con todo a ganarnos el mundo, y el otro día no hay quien los levante con una pala del suelo. Que queremos amar, y que a veces sí nos cuesta. Que hay días que amamos a todo el mundo y otros días que no queremos que no nos hablen, por favor. Personas imperfectas, pero llamadas a hacer lo perfecto. Porque somos personas que hemos
creído en el Señor y que creemos que sobrepasa nuestra naturalidad, nuestra naturaleza, que solo Él quien nos puede transformar día a día, porque en nuestro corazón está el deseo de no fallarle, de no ofenderle, de hacer lo mejor para Él y creer que en Él tenemos oportunidad y redención de nuestros pecados. Somos justificados por Jesús. Y es solo su gracia. Esa gracia que nos permite sentirnos seguros de que no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más, ni nada para que Él me ame menos. El amor del Señor es eterno, es perfecto, indisoluble y te va a amar hoy tanto como te amó ayer y como lo hará mañana. No podemos hacernos los ciegos y no querer ver lo que es evidente a nuestros ojos. El mundo cambió. Y por más difícil e incómodo que esto sea, que nos saque de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad o de lo que nosotros estamos estipulados y estructurados quizás en nuestras mentes, debemos enfrentar esta realidad y prepararnos para ser esa generación que esté dispuesta a predicar el Evangelio en este tiempo tan convulsionado, dispuestos a llevar la verdad de Cristo a aquellas personas que están necesitadas, a abrir nuestras puertas y que entre todo el que esté necesitado de Jesús. Tuve que hacer una tarea, un trabajo para el seminario y donde me decían que describiera o que trabajara lo que sería para mí la iglesia de mis sueños. Ese fue el título que me dieron. Y yo le di vueltas y vueltas porque trabajé bastante en ello. Y hacía planes y proyectos y ponía y los borraba. Un trabajo que me demandó tiempo y que uno echa a andar esa como creatividad que a veces no tiene, pero ahí le pone. Y sin duda traté de hacerlo mejor. Pero cuando llegué al momento de la conclusión, cuando me tocó hacer la conclusión, solo le pedí al Espíritu Santo que fuera Él el que me permitiera escribir lo que ahora les voy a compartir. Pero le voy a pedir en este momento que cierre sus ojos y por favor escuche solamente. Al comenzar a escribir esta conclusión, automáticamente recuerdo aquella canción que dice: yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, que liberta al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Sí, sueño con esa iglesia, que sea un lugar donde las personas se sientan valoradas, asistidas, seguras y amadas. Una iglesia que sea apasionada por la presencia del Señor y busque constantemente la guía, la fortaleza y el poder del Espíritu Santo.
Una iglesia que tenga compasión y sus brazos abiertos a todo quien necesite de Jesús para cambiar su realidad y su futuro. Una iglesia con una mirada actual y comprometida con la misión integral del reino de Dios. Una iglesia que haga notar su presencia en medio de la comunidad y que fuese extrañada si ella durmiera. Una iglesia que se desarrolle y crezca sanamente. Una iglesia de la que se señalen: mirad cómo se aman. Una iglesia con el carácter de Cristo y de la que puedan decir: en ella palpamos y vivimos a Jesús. Tengo el anhelo y la esperanza que la iglesia de mis sueños pueda ser realidad hoy. Somos llamados, tú y yo, personas imperfectas, convocadas a hacer lo perfecto. Ese plan perfecto de Dios para la humanidad. Salvar las vidas de los que hoy están muriendo sin Cristo. Y más allá de las palabras, que sean nuestras vidas la que hable de Jesús. Pongámonos en pie. Si hoy deseas y necesitas esa oración de fortaleza, te invito a que puedas pasar aquí adelante. Aquí está dispuesto para que oremos los unos por los otros. Cuando nos sentimos débiles, necesitamos a alguien que nos aliente. Cuando sentimos que nos equivocamos, necesitamos a alguien que nos aconseje. Cuando sentimos que fallamos, necesitamos a alguien que nos dé un abrazo, que nos demuestre el amor y que nos diga: aquí estamos. Somos iglesia, somos su iglesia, somos su familia. Somos parte de Él. Somos los convocados. Somos aquellos que lo único que deseamos es que nuestras vidas honren su nombre. O en el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, tu palabra, Señor, ha sido impartida, ha sido presentada. Y aquí entregamos nuestras vidas, Señor. Nuestras vidas, Señor, que tantas veces, Señor, sabemos que te fallamos. Y que día a día luchamos con diferentes, Señor, dificultades. Que luchamos, Señor, con aquellas cosas que tu palabra dicen que no debemos hacer, pero que nuestra carne se debilita. Oramos, Señor, por estos tus hijos, nuestros hermanos. Les fortalecemos en el nombre de Jesús. Para que ellos, Señor, sientan que tú estás, que tú les amas, que les ayudarás, que no nos dejarás solos, Señor, en este camino. Has prometido estar con nosotros, por difícil que sea, aunque pasen valles de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, Señor. He aquí tu iglesia, Dios. He aquí tu iglesia, la que hoy, Señor, levanta sus manos y dice: aquí estamos. Aquí estamos para cumplir lo que nos has encomendado. Aquella labor maravillosa, Señor, que se nos hace difícil, pero que nos aferramos a ti, Espíritu Santo.
Nos aferramos a ti, Dios. Espíritu Santo de Dios. Oh Dios. Gracias por amarnos de tal manera. Gracias por amarnos y derramar, Señor, de tu gracia y misericordia hacia nosotros día a día. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No puedo bajarme de este lugar sin preguntar. ¿Hay alguien que esté en este lugar que no haya recibido al Señor como su Salvador personal? Alguien que desea abrir su corazón y entregar su vida al Señor. El Señor te llama hoy. Así es. Siempre es un nuevo tiempo para hacer las paces nuevamente con el Señor. Gracias, Señor.